Pues muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Espero que lo que vamos a ver sea de bendición para sus vidas. Espero que disfrutaron lo de los dinosaurios. Esta siguiente parte es más textual, histórica, pero voy a ir un poco rápido, pero tenemos varios recursos para ayudarles a ver. Si le doy al paso que debo dar, sería 3 a 4 horas esta parte, así que solo voy a ir brincando y luego en los recursos pueden seguir leyendo o podemos responder algunas dudas al final. Hoy quiero hablar de Génesis, mitología, alegoría o narrativa. Y como dijo Arturo, estamos viviendo un tiempo de naturalismo donde esos son los lentes a través de los cuales el consenso en el mundo académico, en el mundo occidental, está interpretando todo para entender el pasado. Y ellos tienen en este momento, como escuchamos, se llama modelo de orígenes como Shrek, de los jóvenes. ¿Quién se acuerda de Shrek? Sí, y los ogros son como las cebollas, también la teoría de la evolución, que la capa exterior es la evolución cósmica y luego la evolución biológica del planeta Tierra y finalmente la evolución biológica. Pero en todo este proceso, entonces, lo que está en base, el denominador, es tiempo. Porque estos procesos no se han podido explicar con ciencia observable o procesos observables, por ende ponen mucho tiempo y de hecho algunas teorías que las leyes actuales de la física, las leyes de la ciencia de la naturaleza fueron distintas antes para tratar de explicar por qué no concuerdan. Y mira lo que dijo George Wilde, fue un bioquímico norteamericano que recibió el premio Nobel. Él dijo en 1954, de hecho el tiempo es héroe de este complot. El tiempo con el cual tenemos que tratar es de 2,000 millones de años. Eso fue pensado la edad de la Tierra en 1954. Hoy han aumentado mucho eso. Lo que nosotros consideramos como imposible, ¿ves? Lo que vemos como imposible en base de la experiencia humana aquí carece de sentido. Dado tanto tiempo, el imposible se vuelve posible, el posible se vuelve probable y el probable se vuelve virtualmente seguro. Uno solo tiene que esperar el tiempo en sí hace milagros. Se trata de explicar nuestros orígenes del universo con cuestiones de tiempo. Y cuando estas teorías agarraron mucha fuerza en los siglos XVIII y XIX, muchos en la iglesia vieron, pues no importa, no están atacando a Juan 3:16. Entonces vamos a usar ese gran tiempo y como una hermenéutica para reinterpretar los primeros capítulos de la Biblia. Salieron muchas teorías acerca de Génesis que fueron nuevas en toda la historia de la iglesia y de los judíos también. Y entonces salieron muchas teorías de cómo podemos reinterpretar a Génesis para encajar el tiempo de los naturalistas en Génesis y así salimos todos en paz. Buenos amigos, buenos cuates, un asado juntos porque ya no hay problema, solo no toquen Juan 3:16, como esa actitud tenían. Pues como hemos de interpretar Génesis, luego veremos esto, el por qué es importante. Usted dirá al final, ¿ustedes son puros nerds o qué? ¿Por qué importa tanto? Pues vamos a ver por qué importa. Pero textualmente, eso es lo más importante. ¿Qué dice la Biblia sobre la creación? Y vemos en Génesis 1 y 2 una serie, primero Génesis 1, como una tabla de contenido, como vemos en un libro, de cada día lo que Dios hizo, cada día lo que Dios hizo, cada día lo que Dios hizo. Y luego tenemos una exégesis intertextual o como la Biblia interpreta la Biblia, la misma Biblia en otras partes. Éxodo 20:11. De hecho, es el mismo autor humano interpretando lo que él quiso decir en Génesis 1, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el 7º día. Entonces, ¿cuáles son las teorías nuevas que se inventaron en los siglos XVIII y XIX, más XIX quizás,
para intentar encajar las teorías de millones de años se llama tiempo profundo, en la Biblia, para que concuerde la Biblia con las nuevas teorías. Pues una es conocida como la teoría de día-era, en la cual no fueron 6 días de la creación como días como hoy, ayer fue apenas hace 24 horas, sino 6 eras o épocas de tiempo. Y eso, si Génesis 1 trata con 6 épocas de tiempo, no 6 días de tiempo, pues mira, ahí podemos encajar muchas de las teorías de los naturalistas. Y la Biblia sigue siendo relevante. No han hecho la Biblia obsoleta. Eso es como la idea detrás de eso. Pues, ¿puede ser así? Vamos a pensar en eso. La palabra yom en hebreo para día se encuentra 2301 veces en el Antiguo Testamento. Y sí tiene distintos significados dependiendo en su contexto. Vamos a ver uno en español. ¿Okay? En los días de mi padre se tardaban 10 días para manejar por el bosque de Australia durante el día. Esos son 3 significados de la palabra día. En los días de mi padre, en el año del caldo, decimos en México, no sé cómo lo llaman aquí. En aquel entonces, los tiempos de los dinosaurios, como dicen. Cuando mi papá era joven, dicen mis jóvenes. No, en los días de mi padre no está hablando literalmente de un día de 24 horas, está hablando de una era de tiempo, indefinido. Y luego se tardaban 10 días, esos son días literales de 24 horas. Y luego cuando dice durante el día, esa es la porción solar de un día, de luz, como dependiendo de donde eres con respecto al Ecuador, y también en qué estación del año estás, pero pongamos 12 horas para no complicar la cosa. La porción del día cuando hay luz. Así que están viendo 3 traducciones o 3 significados de la palabra día aquí. Pero, ¿cómo sabemos cuál es? Por el contexto. Entonces, y es fácil, no hay confusión aquí. Entonces, ¿por qué de repente es imposible saber cuál es el Génesis? Pues veamos fuera de Génesis entonces. ¿Cuánto tiempo, jóvenes? ¿Cuánto tiempo marcharon alrededor de Jericó? 7 semanas y 7. ¿Seguro que no fueron 7 eras de tiempo? 7, quizás 70 millones de años. No, porque el contexto no lo permite, ¿verdad? Pobre gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores en el contexto para saber cuándo es un día de 24 horas? Pues vamos a ver cuáles son y la cantidad de veces que se usan. Pues siempre significa un día literal de como 24 horas cuando ves la palabra día, yom, más un número en plural o singular, como 3 días o un día, singular, plural, 410 veces se usa y es para un día regular. Y luego siempre que dice tarde y mañana juntos sin la palabra día, son 38 veces, significa un día regular. Y siempre las 23 veces que dice tarde o mañana con la palabra día, primero sin la palabra día y luego con la palabra día, es un día regular. Y luego, noche con día, 52 veces, siempre significa un día literal. Así que la Biblia nos da cuáles son los contextos para un día literal. Con día más número, tarde o mañana solo sin la palabra día, o tarde o mañana con la palabra yom, o noche con día. Y mira Génesis 1. Tarde, la mañana, un día. Tarde, mañana, día segundo. Tarde, mañana, día tercero. Es como si Dios estuviese gritando. Está dando todos los indicadores en el contexto para días de 24 horas. Alguien dice, que no tengo una diapositiva para eso, pero por quita tiempo dije no lo voy a mencionar, pero ahora me voy a regañar después, lo voy a decir. Hay un lugar que está en debate, creo que está en Oseas. Cuando habla de un tercer día y Dios lo levantará. Y dice, ¿ves? Esto es metafórico. No.
No si sigues la teología del pacto. Está apuntando al tercer día en que Dios resucitó a Cristo, va a resucitar a Cristo. Está apuntando a eso. Ok, siempre que se habla de esto, hay alguien que dice, ¿no dice la Biblia que un día es 1000 años? Y no les voy a pedir que levanten la mano si lo estaban pensando, pero algunos lo estaban pensando. Estaban esperando el tiempo de preguntas y respuestas y ya estaban así moviendo la pata, así como decimos en México. Ya estaba que ahorita como me toca el tiempo de preguntas y respuestas, vamos a tener un buen debate. Pues número uno, la Biblia nunca dice que un día es 1000 años. No hay que mal citar la Biblia. Dice que es como 1000 años y lo usa en un contexto escatológico, mirando al futuro. Así que si algo es como algo, yo soy alto como un jirafa, pero no quiere decir que soy jirafa. De hecho, en la lógica, eso es la falacia del término medio no distribuido. Okay. ¿Cómo te llamas, joven? ¿Cómo? Valentín. Valentín tiene orejas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Los elefantes tienen orejas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces Valentín es un elefante. No. ¿No? Porque solamente el hecho de que tienen una cosa en común no quiere decir que sean iguales. Igual aquí, el hecho de que tienen una cosa en común no quiere decir que sean iguales. Eso es una falacia. Porque Pedro está escribiendo una iglesia que está siendo perseguida y dice, para con el Señor, no se le olviden sus promesas como los seres humanos. Si yo al pastor le digo, ahorita le pago sus 500 pesos argentinos que le debo, no sé cuánto es eso. No sé, $1. $1, ok. Sus 50,000 pesos argentinos que le debo, ahorita le pago, pastor. Ahora, dependiendo en qué país latino que vives, ahorita quiere decir que hay mucho después o ahora mismo. Aquí en México quiere decir después. Si un mexicano te dice, ahorita te pago, vete a dormir, vete a tomar vacaciones porque le va a tomar mucho. Eso para nosotros quiere decir después, no ahora. Ahorita vengo, es como, déjame de molestar, no voy a venir ahorita. Ok, noten esto. Entonces, el hecho de que Cristo no ha venido y lo siguen persiguiendo, si fuese una promesa de un hombre que Cristo viene, entonces la gente va a decir, a Dios se le olvidó porque no ha venido. De hecho, no ha venido y han pasado 2000 años. Pero Dios no es hombre, para que con el Señor un día es como 1000 años. Así que no se le olviden sus promesas. Pero si vamos a decir eso, porque nadie lo toma al revés, y 1000 años es como un día. Si entonces fueron 6000 años de la creación, porque un día es 1000 años, entonces fueron 6 días literales de todas formas, porque esos 6000 años y 1000 años es como un día, entonces se vuelven a 6 días. No puedes usar la mitad de la ecuación y ignorar la otra. Y sabemos que Pedro no está diciendo esto como una regla hermenéutica para que ahora vamos a interpretar toda la Biblia así. Porque si 6 días son 1000 años, si un día es 1000 años, entonces también 1000 años es un día, si vas a usar esa regla. Y se cancela. Y otra cosa, un día no es 1000 años porque nadie está pensando que Jonás estaba en el vientre del pez 3000 años. Porque no lo usan allá, ¿ves? Es solamente cuando conviene a alguien tratar de resolver un desacuerdo entre teorías naturalistas ateístas con la palabra de Dios. ¿Debemos ver un punto de acuerdo en medio entre la palabra de Dios y el ateísmo? No, porque tienen dos suposiciones distintas sobre todo. Y también, noten que Pedro dice esto en griego koiné en el Nuevo Testamento. Así que si un día es 1000 años para Pedro, según Pedro, entonces siempre que habla de un día en el Nuevo Testamento en griego koiné es 1000 años. Entonces, ¿cuándo resucitó Cristo? En el tercer milenio, si un día es 1000 años. Mis hermanos, eso es un problema. Aquí estamos en el año 2023, agosto, en la Iglesia Bautista Reformada, Corandeo. ¿Pueden ver? Si Cristo resucita en el tercer milenio, aún queda de resucitar, no ha resucitado.
Si un 10,000 años, entonces Cristo no ha resucitado. ¿Quieres usar eso como regla entonces? Si Cristo no ha resucitado, en vano es nuestra predicación, vana nuestra fe, somos los más desdichados de este mundo, etcétera, 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 etcétera. Así que tengamos cuidado en decir, esto quiere decir que siempre ves un 10,000 años, entonces usa esto en el resto de la Biblia y sales siendo un hereje porque tienes que decir que Cristo ni siquiera ha resucitado. ¿Okay? Ahora, algunos dicen que no puede ser literal porque el séptimo día es eterno. ¿Alguien ha escuchado eso? Ok. Muchos dicen que el séptimo día permanece hasta hoy, el séptimo día de la creación. Pues noten en Éxodo 31, dice, el séptimo día cesó y reposó. Está hablando del pasado, un día que terminó en el pasado. Entonces, ¿dónde veo en la Biblia que el séptimo día es eterno? Por eso no son días literales. Pues está justo al lado de ayúdate que yo te ayudaré. Eso está en la Biblia de mi suegra. Y ustedes saben los que dicen, dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eso está en la Biblia? No, esto tampoco. Vamos a ver cuál es el texto en cuestión. Hebreos 4:1 al 5. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Estamos entrando en un día de reposo? No, estamos entrando en el reposo y ni siquiera es eterno. Si quieren hacer una pregunta en el pregunta y respuestas, tampoco tenemos vida eterna. Es vida perpetua. ¿Okay? Solo Dios es eterno, nada más. ¿Okay? Porque todo lo que es eterno no puede tener comienzo. Nosotros sí tenemos comienzo. No somos mormones, no tenemos una preexistencia, como dicen ellos. La Biblia usa una palabra que viene de aion, que es la palabra para mundo o siglo en español. Entonces, viene esa palabra que hay siglos y siglos y siglos, pero sí tienen comienzo en nuestra vida. Así que es perpetua, no es eterna. Pues, entonces, esto está hablando de una paz con Dios y un reposo perpetuo que tenemos en Cristo. ¿Ok? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Creo que eso es de un profeta del Antiguo Testamento, si mal no recuerdo es Isaías o Jeremías. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar así dijo del séptimo día. Ahora, al final, va a mencionar el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Esto está hablando de que el séptimo día aún sigue? No, nada más ven esa palabra ahí y lo usan para interpretar a todo. No está diciendo que el séptimo día sigue. Está haciendo una comparación que Dios reposó en el séptimo día de la creación. Y entonces también nosotros entramos en un reposo perpetuo en Cristo, en su nueva creación que empezó en su resurrección. Es por eso que nosotros nos reunimos los domingos, porque ya no estamos celebrando la primera creación, estamos celebrando la nueva creación que empezó en la resurrección de Cristo un domingo. Ahora dice Sam Waldron sobre los que dicen que el séptimo día es eterno. No dice que el séptimo día y el reposo sin fin de Dios sean equivalentes, sino que Dios reposó en el séptimo día. Este lenguaje distingue realmente las dos cosas. El reposo comienza en el séptimo día, pero no significa que hoy es el séptimo día. De hecho, son distintos. Pero ustedes ven en el texto, es obvio, solamente es buscar una manera de cómo puedo hacer que los días de la creación no sean días literales, para poder encajar ese tiempo. Así que tienen que ser eras. Ahora, históricamente, esta parte solo voy a dar resumen, porque hay una parte que quiero llegar y me está dando ganas de llegar. Y no quiero que digan eso, ¿ok? Históricamente,
algunos dan el argumento que los padres de la iglesia no todos creían en días literales, y es verdad. Pero miren esto, ellos escribían en contra de la cosmogonía y la cosmología de los griegos. Cosmogonía es la historia del cosmos, cosmología es el estudio del cosmos actual. ¿Ok? Y para que vean, Basilio de Cesarea en el siglo IV después de Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me detengo asombrado con admiración este pensamiento. Los filósofos de Grecia han hecho mucho para explicar la naturaleza y ninguno de sus sistemas ha permanecido firme sin estar sacudido, cada uno siendo descartado por su sucesor. Refutarlos es en vano, ellos mismos hacen lo suficiente para destruirse entre sí. Pero ahora miren lo que dice. Aquellos que fueron demasiados ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios, hablando de los griegos, no podían permitir que gobernaba una causa inteligente en el nacimiento del universo. Engañados por su inherente ateísmo, les parecía que nada gobernaba o reinaba en el universo y todo se debía a la casualidad. Eran naturalistas. Eran ateos aunque creen en deidades. ¿Cómo puede ser un ateo que crees en dioses? Porque no creen en ningún Dios creador. Y creen que todo se debe a la casualidad. ¿Les parece algo familiar? Como hoy. Ahora miren lo que dice. Platón y varios otros filósofos, siendo ignorantes respecto al origen de todas las cosas, de aquel periodo primordial en el cual el mundo fue creado, dijo que varias miles de edades habían pasado desde que este arreglo hermoso del universo se había terminado. ¿Okay? Entonces fueron los filósofos que creían en tiempo profundo en la historia y ellos los van a refutar. Ahora bien, hubo literalistas y alegoristas. Y los alegoristas aquí no creían que fueron días literales. Sin embargo, no creían en millones de años. Ellos escribían en contra de la idea de millones de años. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, para las creaciones en los diferentes días seguidos en una sucesión más importante, para que todas las cosas traídas a la existencia puedan tener honor de prioridad, en la medida de que se dice que el trabajo creativo los hizo en instante. Entonces, un alegorista, ¿qué creía? ¿Que en Génesis son millones de años? ¿O Dios creó un instante, no tomó 6 días? Ese es el punto. También Orígenes pensaba lo mismo y también Agustín de Hipona pensaba lo mismo, que Dios creó un instante, no creían en millones de años y ellos escribían en contra de los que creen en millones de años. ¿Ok? Mira, el relato de Moisés de la creación enseña que el mundo aún no tiene 10,000 años, sino mucho menos que eso. Ellos no creen en millones de años. Agustín de Hipona dice también... Él dice que los griegos son engañados por esos documentos altamente mendaces que dicen dar la historia de muchos miles de años. Sin embargo, según los cálculos sagrados, descubrimos que no han pasado 6,000 años. Así que los mismos alegoristas escribían en contra de una idea de hoy lo que llamaríamos millones de años o tiempo profundo. Así que no podemos usar a ellos para decir... En la historia también creían en eso. No, escribían todos en contra de eso. Pues, todavía están conmigo. Y es una información rápida porque quiero llegar a un punto clave. Debemos también considerar una hermenéutica. Hermenéutica quiere decir como las reglas de interpretar o herramientas de interpretar, ¿verdad? Y creemos en una histórica redentora y otros creen en una histórica gramática. Pero lo que les voy a mostrar en cuanto a Génesis es igual para ambos, así que no se preocupen. Consideramos el lenguaje original, antecedentes y contexto histórico, género literario, principios universales y particulares de comunicación y entendimiento, sensus plenior, que me encantaría tener oportunidad de enseñarles de eso, me encanta.
regula fide, la regla de la fe, y exégesis intrabíblica, que es la teología bíblica, cómo la Biblia interpreta la Biblia a la luz de la metanarrativa. Okay. Son muchas cosas que en el instituto de esta iglesia van a aprender y van a crecer, aleluya. Pero solo quiero hoy hablar de uno, género literario, para Génesis. Todo como entendemos a Génesis depende del género literario. ¿Cuál es? Entonces, ¿es mitología, es alegoría o es narrativa? ¿Cuál es su género literario realmente? Es la pregunta. En eso cae todo o se levanta todo o se sostiene. ¿Mande? Narrativa, sí, narrativa. Sí, es narrativa. Ahora, ¿cómo sé cuál es? Pues algunos dicen que es mitología. Algunos cristianos, algunos que defensores de la fe en la apologética, defienden que es mitología. ¿Por qué vamos a eso? Pues para entender eso, sigue conmigo, Napoleón Bonaparte trajo algo al mundo que revolucionó todo. Porque cuando él estuvo por Egipto, un soldado encontró la piedra de Rosetta. Yo he visto esta piedra en el Museo Británico. Es enorme, es hermoso. Uno dice, ¿cómo lo movían? Ahora, es 7 de julio de 1799. ¿Por qué se llama Rosetta? Porque lo encontraron en Rosetta, Egipto. Y lo que pasa es que contiene los mismos escritos, pero en 3 idiomas. Lo mismo escrito en 3 idiomas. Jeroglíficos egipcios, demótico egipcio y griego. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos toda la historia encontrando jeroglíficos y qué bonitos, wow, pero no sabemos qué son. Pero ahora tenemos eso y griego. Entonces comparamos los dos y podemos aprender mucho de cómo leerlos. Y nació una nueva era de interés en tablas antiguas, porque ahora de repente, por la primera vez en la historia moderna, podemos entender. Y contiene decretos escritos sobre el aniversario del rey Ptolomeo del 196 a.C. Ahora, no tienen nada fantástico, hablan de un aniversario nomás. Pero lo importante es que los jeroglíficos egipcios fueron descifrados en 1822 por Jean-François Champollion, no sé hablar francés. Los que hablan francés aquí, perdónenme. Champollion. Ok, ¿por qué eso es tan importante? Porque desde entonces están busque artefactos y tablas, porque ahora hemos aprendido cómo descifrar mucho desde entonces. Y es un nuevo interés en la historia. Entonces, en el siglo XIX, en las ciudades que incluyen a Nínive y Nippur, encuentran en 2 lugares la colación babilónica. Es una biblioteca de archivos empresarios, documentos administrativos y varias versiones de la epopeya de un diluvio, y algunos son desde 800 años antes del libro de Génesis. Y hablan de diluvios. Y hablan de la creación del hombre. Entonces salen varias teorías, porque en este tiempo es la ilustración europea, donde se pone el racionalismo del hombre por encima de todo. Y empiezan muchas como conspiraciones, teorías de conspiración, que la Biblia estaba tomando prestado de estos, que es mitología metida en la Biblia. Tenemos la epopeya sumaria de Ziusudra, la epopeya acadiana de Atrasis, y como dijo H.B. Hilprecht de la Universidad de Pensilvania, en su porción preservada mostró una semejanza mucho mayor con la historia del diluvio bíblico que cualquier otro fragmento publicado. Notemos algunas similitudes con Génesis. En la lista de reyes sumerios, ¿no noten algo aquí? ¿Cuántos años vivían estos reyes? ¿No es muy parecido a antes del diluvio, Génesis 5? ¿De cuántos años vivía la gente? Entonces, en Génesis también, los primeros vivían mucho tiempo. Y gente dice, ¿ves? Están tomando prestado.
de lo que fue escrito antes del Génesis. Sin embargo, la Biblia relata el primer hombre y su composición moral. Esta lista no incluye el primer hombre. La Biblia relata 10 patriarcas desde la creación hasta el diluvio. Hay 8 reyes sumerios antes del diluvio aquí. La Biblia habla de Noé y su familia. Esta lista no relata nada acerca de la persona o la familia que pasa por diluvio. Y en esta epopeya de atrás puedes ver cómo dicen que creó el mundo. Ahora les voy nada más notar unas partes de esto para que lo comparemos con Génesis, para que no se dejen engañar. Oh, no, Adán y Eva, el huerto fue tomado prestado de la mitología que fue escrito antes. Oh, no. No, vamos a ver, no, solo voy a leer. A ver, dime si eso parece a Génesis. Weila, que tenía una personalidad, ellos masacraron en su asamblea de su carne y sangre, Nintu, mezcla de arcilla. Después de haber mezclado esa arcilla, él convocó a los Anunnaki, los grandes dioses, los Igigi, los grandes dioses, escupir sobre la arcilla. Mami abrió la boca y se dirigió a los grandes dioses. Me has mandado una tarea, la he completado. Has matado a un dios junto con su personalidad. He eliminado tu trabajo pesado, he impuesto tu trabajo al hombre. ¿Eso realmente te parece que Génesis 1 fue tomado de esto? Ustedes ven, y una vez que lo lees dices, esto es absurdo, no tiene como nada en comparación al Génesis. Pero la gente les encanta hoy ¿qué? ¿Qué les encanta? Teorías de conspiración. Y ahora vemos a Gilgamesh, el más completo, 12 tablas descifrables, tabla 11 tiene un relato más completo del diluvio. Vamos a ver lo que dice sobre el diluvio, escrito antes de Génesis. Después de una gran amargura por perder a su amigo Enkidu, Gilgamesh busca a Utnapishtim, el equivalente babilónico a Noé, para darle el secreto de la inmortalidad. Utnapishtim le cuenta el deseo de los dioses de inundar el mundo porque no podían dormir por el alboroto de la humanidad. Ea, el dios de la sabiduría, advirtió a Utnapishtim en un sueño de convertir su casa en un bote, tomar la semilla de todas las criaturas vivientes y decirle a la gente que estaba construyendo un bote para escapar de la ira del dios Enlil. Utnapishtim construyó el bote en 6 días y acogió a familiares, parientes, criaturas salvajes y domesticadas y a todos los artesanos. Llegó la gran inundación e incluso los dioses estaban aterrorizados y huyeron. Durante 6 días y noches la inundación abrumó el mundo y al séptimo día se calmó. Es un diluvio de 6 días. El bote descansó en el monte. Nisiri Utnapishtim envió una paloma, luego una golondrina, y finalmente un cuervo. Eso es muy parecido a Génesis. Cuando el cuervo no regresó, hizo un sacrificio y sobre el cual los dioses se reunieron como moscas. Ahora, eso es muy distinto a Génesis, pero tienen unas cosas demasiadas parecidas. Claro que sí. Porque son escritos de descendientes de los que estaban en el diluvio y no tan lejos del evento. Ustedes saben, la tradición oral pasa por generación a generación. Pero noten esto, que Dios da su ley y luego dice en Deuteronomio, guarda que no tropieces yendo en pos de ellas. ¿Okay? Ellos tienen enseñanzas, tienen cosmovisión, tienen cosas y no vayas a caer. Y Génesis en gran parte es una polémica en contra de lo que ellos escriben. Y claro que vamos a tener leyendas de diluvios y de arcas en el mundo porque están por todos lados. ¿Por qué? Porque desde la Torre de Babel los descendientes de los que estuvieron en el diluvio van a poblar la tierra y van a llevar tradición oral con ellos. El hecho de que lo encontramos en otras culturas es más evidencia que es cierto, porque hay personas que no tenían contacto unos con otros que hablan de un evento, pero es como teléfono roto. Los detalles están bien contextualizados. Ahora, ¿por qué les muestro eso? La hallada de la piedra de Rosetta en 1979, epopeya de Gilgamesh, 1853. ¿Qué estuvo pasando en este siglo? La ilustración europea.
y estaban buscando cualquier evidencia que venga, aunque venga de un payaso loco, lo vamos a tomar en contra de la Biblia. Y hoy hay quienes toman eso y tratan de decir, sí, la Biblia tiene mitología, no importa. Como William Lane Craig. Y William Lane Craig dice que Génesis 1 al 11 es mito, historia, y luego del 12, cuando habla de Abraham, para adelante es historia. Es mitología y luego entra en historia. Pues, sí hay audio, pero yo creo que... ¡Wow! ¿Por qué va tan rápido? Ok, pues ya, aquí en este video que no sé lo que está pasando. Ok, vamos a ver si aquí lo hace mejor. Eso está raro. Ok, lo que está diciendo William Lane Craig es que es mito historia. Y luego le preguntan, entonces, ¿qué de la caída? Porque notas, una vez, es por eso que estamos hablando de esto, una vez que dices que Génesis 1 al 11 es mitología, entonces no hubo una caída. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Y sabes lo que dice William Lane Craig? El pecado original no es necesario para la fe cristiana. La naturaleza pecaminosa no es necesario. La iglesia bizantina o la iglesia griega ortodoxa niegan eso también, así que está bien. Noten que ya está cambiando incluso la doctrina de la salvación para concordar con sus teorías. Pero dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Un hombre, por el pecado y por el pecado la muerte. Si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de ¿cuántos? Uno, murieron los, ¿quiénes? Muchos. Entonces, y mira, lo dice aquí, les dejo de tarea de leer hasta aquí, y luego el 29, mira, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Es necesario el pecado original? ¿La caída? Sí, sin el pecado original no hay evangelio. No hay evangelio. Y él dice, no es necesario para la fe cristiana. ¿Sabes por qué? Porque si confesamos que sí, él tendría que ajustar su teoría. Y esos son los peligros que debemos dar. Génesis 1 al 11, mitología simbólica, metafórica, poesía, y luego del 12 a 50 es real. Solo consideren esto aquí. Les podemos compartir alguna información. Tenemos esto en libros, tomaría mucho tiempo, pero Génesis 12 se apoya en el trasfondo genealógico de Génesis 11. De hecho, dicen que Génesis 12 empieza real historia porque habla de Abraham. Es hora de mover a tu Biblia. Abraham está en Génesis antes de Génesis 12. Génesis 10 presenta a Sem, descendiente de Abraham. Esto conecta Génesis 12 con el 5. Génesis 12 comienza con el verbo consecutivo Wayomer, y él dijo. Entonces tenemos mitología y luego dice, y él dijo. No coincide. Incluso Génesis 11 termina hablando de Abraham. Y Génesis 12 comienza hablando de Abraham. ¿Cómo vamos a decir uno es mitología y uno es real? Y también noten esto, la estructura de Génesis. Génesis se estructura con la repetición de la frase el Eteledor, o este es el libro de la genealogía de, o esta es la historia de. Y esto ocurre 6 veces entre Génesis 1 al 11 y 5 veces entre Génesis 12 a 50. Vemos un mismo patrón en toda Génesis. ¿Cómo lo vas a dividir y decir esto es mitología? En el Nuevo Testamento, todos los autores que citan a Génesis 1 al 11 los citan como historia narrativa. Pues, noten esto, Lucas 3 traza la genealogía de Jesús. ¿Has visto esto? Aquí está. Los primeros 20 nombres en la genealogía de Adán hasta Abraham son de Génesis 5 y 11.
Entonces, si esto es mitología, una gran parte de la genealogía de Jesús es mitología. No sé por qué no se dan cuenta de eso. Ok. Quizás resuelvo una pregunta más. No sé. ¿Ya han hablado de tipología aquí? ¿Sí? Ok. Son las 7:19. De las 7:30, está bien, ¿verdad? Ok. ¿Alguien va a tener una duda? Porque la Biblia sí tiene alegoría. Y quiero aclarar eso. Gálatas 4, de hecho la palabra alegoría viene de la palabra griega. Pablo dice en Gálatas, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Cómo está diciendo si ambos nacieron de la carne? No, pero por esfuerzos de la carne nació con la esclava. Pero debido a la promesa de Dios nació Isaac. Estamos viendo lo que está diciendo. Lo cual es una ¿qué? Alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ok, ¿ves? Hay alegoría. Ten cuidado, eso se llama anacronismo. Alegoría es, según Richard Barcelos, un género literario. Y ten cuidado, porque desde la Ilustración europea del siglo XVIII para acá, alegoría ahora se entiende como una parábola grande. Crónicas de Narnia. Pero antes no, fue un género literario dentro del cual hay tipología. Casi ningún cristiano niega que Sara y Agar existieron. Así que Sara y Agar son de después de Génesis 1 al 11, son de la parte donde dices que sí es literal. Así que ten cuidado. Pero los eventos y personajes históricos tenían un propósito tipológico que apuntaban a algo o alguien mayor en el futuro. En estos eventos y personajes fueron prefigurados por Dios, quien es el autor soberano de la historia, el presente y el futuro. Con sentido alegórico, tipos y doctrinas, hay unos con sentido tropológico, que es la ética, que apuntan a algo moral. Y hay unos con sentido anagógico, que es escatología. Por ejemplo, la promesa de la tierra prometida fue anagógica, porque está apuntando a nuevos cielos, nueva tierra, y se entendió en entonces, no solamente en el Nuevo Testamento. En Hebreos dice que Moisés y Abraham esperaban en una ciudad celestial cuando escucharon la promesa de terreno aquí. Que ellos aún entendían que apuntaba a nuevos cielos, nueva tierra. No sabemos hasta dónde lo entendían, pero ellos veían que apuntaba a algo más grande. ¿Ok? Ok. Veamos un ejemplo y luego cierro, porque se siente el peso de todo esto, perdón. ¿Todos somos amigos? Usualmente enseño esto en seminarios. En las iglesias como ideología de género y todo eso, así que estoy tratando de ver si me van a esperar a golpearme después de aquí. Ok, veamos un ejemplo. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ok, y luego, ¿qué hizo Moisés con los israelitas, los hebreos? Los sacó de la esclavitud. ¿Se acuerdan? Sabemos todo ese relato.
Escúcheme muy bien esto, porque el foco se nos va a prender a muchos. Después el profeta Oseas, mirando esto, después en la Biblia, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ok. Pero si sigues leyendo esto, este versículo encabeza toda una parte sobre Éxodo y apunta a un futuro Éxodo. Este texto. Y en los días del Nuevo Testamento, cuando citaban un versículo, no estaban solo citando un versículo. Están citando el versículo que encabeza toda una enseñanza. Ellos no tenían números como nosotros y capítulos. Vamos al nacimiento de Jesús. Y Mateo escribe, y él despertando tomó de noche al niño y su madre, Jesús y la mamá. Y él es José. Y se fue de Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Un momento, por favor. Oseas estaba mirando hacia atrás a Egipto cuando Moisés lo sacó. ¿Y por qué esto no se cumple hasta que sacan a Jesús en el futuro de Egipto? ¿Mateo está sacando esto de contexto? ¿O está citando el versículo que cabeza todo un argumento que también apunta al futuro Éxodo? En otras palabras, esto es tipología. Algo que sí sucedió en la historia, pero Dios es soberano sobre la historia, que está apuntando al protagonista de toda su historia, que es el cosmos, para la gloria de su Hijo. Israel fue un tipo de Jesús. Tipo es una persona, lugar, nación, institución temporal que apunta a algo más grande y perpetuo que sí mismo. El antitipo es el cumplimiento mayor y perpetuo del tipo. Eso no viene de Juan Calvino. Eso no es de Jonathan Edwards. Esto viene del apóstol Pablo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera que la transgresión de Adán, el cual es tupos, es el griego, figura en español, del que había de venir. Adán fue un tupos, tipo de Cristo. Y están todos hebreos también, lo dice una y otra vez usando esta palabra. Esta palabra, Adán es el tipo. Vamos a ver cómo entenderlo muy bien. Él es la cabeza federal de toda la raza humana, en quien todo humano pertenece al pacto de obras o de la creación. Pero quebrantamos el pacto en él porque su pecado pasó a todos hombres. Jesús es el antitipo, el postrer Adán. Es la cabeza federal de toda la raza redimida, cuya justicia a cumplir el pacto de obras creación, Cristo lo cumplió en nuestro lugar. Ahora pasa a todos quienes por invitación al pacto de gracia nacen en él. ¿Ves? Es mucho en común ver a Cristo es el más grande. Ahora, el último, y van a decir, ok, aquí está. Israel, tipo. Mira, puse colores para ayudarnos. Es el primogénito de Dios, que saldrá de Egipto y pasará por las aguas del Mar Rojo, será tentado en el desierto por 40 años para aprender que no del pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, y entrará en la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es el primogénito de Dios, que como niño saldrá de Egipto después de la muerte de Herodes, y quien pasó por las aguas del bautismo y después fue tentado en el desierto por 40 días. Y en ayuno citó al Deuteronomio 8:3 antes, lo que los israelitas no aprendieron, ante la tentación, para ir a la cruz y así llevar a su pueblo a la tierra prometida, los nuevos cielos, nueva tierra. Eso es tipología. ¿Ok? ¿Por qué les enseñé todo eso? Porque estos siguen siendo eventos históricos y literales. El hecho de que apuntan a algo no quiere decir que no sucedieron. Son eventos literales, reales, que apuntan a lo que Dios va a hacer luego. Entonces, Sara y Agar son tipos, ¿ok?
que apuntan a los dos pactos. Pero ¿vamos a decir que Sara y Agar no existieron? No, vienen después de Génesis 12. Nadie niega eso. Pues, ok, ¿ves todo esto? Que tomaría... Es que yo era muy optimista. Pensé que iba a poder. Ok, wow. Y Arturo ya habló de que Jesús vio al diluvio como un evento histórico real. Ok, así que no tengo que comprobar eso. Ahora, ¿por qué es importante? Toda doctrina cristiana, de manera directa o indirecta, tiene su fundamento histórico en Génesis 1 al 11. Toda. La teología propia, ¿quién es Dios? Génesis 1 al 11. La creación ex nihilo, de la nada, Génesis 1 al 11. Antropología, ¿qué es el hombre? Ok, ¿cómo dices que es un hombre y que es una mujer? Porque eso está de moda hoy. Tienes que responder desde Génesis 1 y 2, y 3 luego. Matrimonio, hombría, feminidad, amartiología, que es el pecado, porque necesitamos salvación, todo eso está ahí. Así que termino con esto. Una citación que me encanta. Moisés escribe que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días. Por tanto, permite que este periodo siga siendo 6 días. Y no se aventure a idear cualquier comentario donde los 6 días fueron solo un día, como se acuerdan que algunos en la historia hicieron como un instante. Sin embargo, si no puede entender esto, como esto se podría lograr en 6 días, conceda al Espíritu Santo el honor de ser más culto que usted. Y esa es una actitud que todos debemos abrazar. Concedamos al Espíritu Santo el honor de ser más culto que nosotros. Y eso fue dicho por Martín Lutero. Pues, perdón, pero ustedes aguantaron casi como 2 horas sin pararse. Algo que no pude tocar, pero sí lo quiero decir aquí, es los fósiles, ¿qué son? Son evidencias indirectas de ¿qué? De animales, ¿verdad? O de plantas, o huellas. Ok, si es un animal, ¿ese animal aún sigue vivo? No. Entonces, si encuentras un fósil de un animal, ¿qué quiere decir? Que estuvo muerto. Entonces, si no creemos que Génesis 1 al 11, o especialmente los días de la creación, si fueron de millones de años, para colocar los fósiles y los estratos geológicos allí, estás colocando todo lo que está en la geología allí. Es la muerte, el sufrimiento. Hay señales de carnívoros que contradice Génesis 1. Hay señales de tumores de cáncer en esos fósiles. Entonces, ¿el cáncer es parte de la creación de Dios buena de la manera? ¿O el cáncer es parte de la caída después? Y de hecho, puede que haya, pero yo no conozco ningún teólogo que escribe sobre Génesis que cree que es de millones de años, que también cree en el diluvio. Hasta la fecha no he encontrado. Porque estas evidencias en los estratos geológicos, en las capas de rocas, ¿son de un diluvio o son de millones de años? No puede ser de ambos. Entonces ellos dicen que fue una inundación local, no fue un diluvio que cubrió la tierra. Lo cual significa por cada inundación local que hemos tenido desde entonces, Dios ha rompido su promesa que Él hizo después. Así que tengamos cuidado, mucho cae cuando empezamos a jugar con la Biblia, tratando de que la Biblia sea relevante en un mundo postmoderno. La Biblia y el Evangelio es y será relevante, punto. Y teorías vienen y van, pero la Biblia es la palabra de Dios y es limpia, es pura. Muchas gracias. Ustedes eligieron uno de los más técnicos. Así, y cuando me dijo el pastor, dijo, ok, ¿los quieres castigar a los hermanos? Okay. No sé qué le hicieron a su pastor, hay que pedirle perdón y invitarlo a un asado rápido, okay, porque pidieron tópicos muy, muy técnicos para la primera noche. Pero muchas gracias, el Señor los bendiga.